Muy buenas, nos encontramos con Eduardo Fernández Luguiña hablando sobre cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial. Eduardo, una pregunta muy importante en relación con la inteligencia artificial es la cuestión ética. De hecho, pues ya podemos decir que incluso ya en la ciencia ficción, antes incluso de que se estuviesen desarrollando estas técnicas que tenemos en la actualidad, pues había como dos visiones muy opuestas de la inteligencia artificial. Por un lado, la visión apocalíptica, la visión de que la inteligencia artificial pues, se convertiría, tomaría conciencia de sí misma y decidiría el destino de la humanidad en un microsegundo, como por ejemplo Skynet en las películas de Terminator, o por otro lado la visión positiva, una visión así como que serviría para impulsar el desarrollo de la evolución humana, que sería por ejemplo Data en Star Trek, la nueva generación, por cierto. Eh, eh, y esto es interesante porque a mí uno de los puntos de vista que me parece más persuasivos, por lo menos para mí, es el que tenía Frank Herbert en la novela Dune. Él hablaba en esa novela, y para los que vieron las películas, pues pueden comprobar cómo no hay computadoras, no hay ordenadores, no hay inteligencia artificial. Y eso es porque antes de los acontecimientos que ocurren en la película o en la novela, hubo lo que se llama la yihad butleriana, que es básicamente una guerra para destruir a las computadoras y los ordenadores. Pero lo interesante es que él decía, en esa novela decía que el problema no era las máquinas que simulaban inteligencia artificial, sino los hombres que controlaban las máquinas que simulaban la inteligencia artificial. Eso es algo que me parece a mí muy importante porque a lo mejor, pues dependiendo de quién controle esa herramienta, pues puede tener unos usos u otros. Entonces, ¿cuál crees tú que es el desarrollo ético? ¿Cuáles son las ideas éticas importantes que están en relación con la inteligencia artificial? Sí, no, definitivamente. Y el tema, y la introducción de Dune brutal, ¿no? Porque en realidad va por ahí la cuestión, ¿no? Al final no depende tanto de esa visión de una inteligencia artificial que se construye a sí misma. De facto, creo que nadie está interesado en eso a nivel mundial. Da igual si vemos China que Estados Unidos, que todo el mundo lo que quiere es controlarla. Y claro, el control implica el ser humano que está detrás. Y ahí es donde adquiere quizás sentido, claro, la reflexión ética. Yo no, aquí el especialista en teoría política eres tú, yo, pero como al final este tema de la ética para el curso, pues he leído algo, yo creo que los 5 conceptos que son discutibles, 4 provienen de la bioética, Ujú, que es el de beneficencia, básicamente la inteligencia artificial debería estar diseñada para hacer el bien, ujú, no maleficencia, muchos autores hacen chistes con esto, pero no hacer el mal es distinto a hacer el bien. ujú. Entonces, no maleficencia sería el segundo principio. Luego, autonomía, que es algo que hemos hablado en otras conversaciones. Corremos el riesgo de convertirnos en siervos de la inteligencia artificial, en un exceso de dependencia de la herramienta, y lo que deberíamos de tener presente es que la autonomía de la persona humana es importante. Justicia, que siempre tiene que haber un componente distributivo, ¿no? Evitar concentración de empresas de inteligencia artificial, evitar brechas digitales para que todos más o menos puedan aprovecharlo. Y esos 4 elementos, pues parece que todo el mundo está de acuerdo, ¿eh? Independientemente del organismo que uno analice, ¿eh? Y luego se le ha introducido un nuevo concepto, que este sí es un concepto de inteligencia artificial importante dentro del mundo de la ética de la inteligencia artificial, que es explicabilidad. La explicabilidad básicamente, ¿a qué se refiere? A asignar responsabilidades. A hacer que la asignación de responsabilidades en relación al uso ilícito o al mal uso de la inteligencia artificial sea fácil. Porque claro, hay un problema que es un problema, creo, asociado a Internet, ¿no? A día de hoy. Claro, localización y presencia no son lo mismo. Ujú, Claro, yo puedo estar localizado, qué sé yo, en Guatemala y tener presencia en una videoconferencia en España ujú. para negociar una cuestión del tipo que sea, ¿no? Claro, es esa diferencia entre localización y presencia, las cuestiones asociadas también al derecho, que evidentemente son cuestiones interestatales, ¿no? No son cuestiones, pues agregan más complejidad a la interacción con la inteligencia artificial. Pero los 5 principios éticos
bueno, parecen de sentido común casi, ¿no? Parece aceptable que la actuación ética debe de ir por ahí. Floridi habla también de ética dura y ética blanda, ¿no? Porque una cosa son los principios éticos sobre los cuales debería de estar edificada la argumentación alrededor de la inteligencia artificial y luego a lo mejor la regulación es otra cosa, ¿no? O sea, ahí hay que ser más laxo y más... pero evidentemente vivimos en mundos estatales, nos guste o no, y va a haber una reflexión alrededor de la regulación. Teniendo los principios éticos presentes, pues quizás esa regulación, que siempre a lo mejor es mala, porque lo que importa es la ética, no la regulación, pues puede ser menos dañina. Ujú. Bueno, los dos primeros principios de los que hablaste parece que son básicamente también están renombrando o repitiendo dos principios básicos de lo que era la doctrina de la ley natural, que básicamente el principio de la ley natural es hacer el bien y Así es. evitar el mal. Y son dos principios diferentes. Como tú muy bien dijiste, no es lo mismo pues, hacer el bien que evitar el mal. Uno requiere pues, hacer algún tipo de cuestión algo pues, de una forma pues, activa, la otra impide no cometer algo que puede perjudicar o que puede ser malvado o maligno. Entonces esos dos principios pues, son dos principios generales que parecen que son también, como decías tú, de sentido común. En el ámbito distributivo, la cuestión sería ya qué teoría de la justicia distributiva seguimos, porque evidentemente no va a ser lo mismo si tenemos una teoría igualitarista que persigue la redistribución de los recursos, Claro. en cuyo caso pues estará también, sería una cosa más a añadir a los múltiples recursos que se Una quieren, más. una más de las muchas que existen. En el caso de que, por ejemplo, como los libertarios tengan muchos libertarios, una teoría de la justicia distributiva basada en la propiedad privada, pues entonces aquí la posibilidad de redistribución ya sería mucho más limitada. Pero en este ámbito ya sería simplemente la aplicación de otras teorías generales al caso de la inteligencia artificial. Y un caso concreto sería, por ejemplo, qué ocurre con la propiedad intelectual, porque hay algunos que defienden la idea de la propiedad intelectual, incluso dentro de los libertarios. Pues también Ayn Rand era muy famosa en ese sentido. Yo, por ejemplo, soy de los que critican la idea de la propiedad intelectual, pero dado que muchas de las herramientas de inteligencia artificial se aprovechan o básicamente son combinaciones Sí. de elementos realizados por otros autores, entonces hay quien critica, por ejemplo, que se pueda hacer arte o dibujos o pinturas o incluso pues como pequeñas películas que se realizan con inteligencia artificial porque se están aprovechando supuestamente del trabajo de otros. Entonces, ¿cómo verías tú esos Hombre, casos? yo en este último punto parece que la inteligencia artificial demuestra que lo de la propiedad intelectual no, ¿no? O sea, es la mayor evidencia porque es incontrolable, básicamente. Ahora, a mí lo que más me preocupa es cómo asignar responsabilidades en relación al uso ilícito de Ujú. la inteligencia artificial. O sea, si la inteligencia artificial erosiona la autonomía de la persona, y no solo erosiona, fruto de los sesgos que evidentemente existen en la recopilación de los datos, resultado de esos sesgos cometemos injusticias frente a las personas, pues entonces ahí hay un problema y asignar responsabilidades es un desafío ético. Y voy a poner un caso. Si una persona, y esto ha sucedido, es detenida porque un determinado instrumento de reconocimiento facial le identifica como ladrón en una tienda, la policía va directamente a su casa, no es una detención previa a la comisión del delito, es después de la comisión del delito. Si es previa, esto todavía se complica más, Minority Report, ¿no? Sí. Pero si es post comisión del delito, le meten en una sala, digamos, para hacerle preguntas, un interrogatorio por momentos a lo mejor tenso y tal, y resulta que no es el delincuente y que tiene una coartada perfecta y que dice, ese que sale en la televisión no soy yo, ese que la herramienta ha reconocido y automáticamente ha conectado con mi casa, con mi licencia de conducir, etcétera, yo no soy ese. Bueno, pues ahí tenemos un problema grave, ¿no? Y es un problema de explicabilidad. ¿Quién es el responsable frente a la persona? ¿Las fuerzas y cuerpos de seguridad o la empresa que desarrolla
la herramienta, ¿no? Y eso es uno de los muchos casos que pueden suceder, ¿no? Entonces yo creo que el gran desafío es la explicabilidad, cómo en un mundo interconectado y, entre comillas, globalizado, asignamos responsabilidades para aquel que comete un error y afecta a la estructura de derechos y libertades de la persona, ¿no? Porque claro, ¿cuánto cuesta el error? Es algo que no se sabe, ¿no? Y evidentemente los estados están acostumbrados a no pagar por sus errores, a irresponsabilizarse de sus errores. Y esto genera otra tormenta de carácter ético porque altera completamente los incentivos, ¿no? Era como un poco, cambiando de tema, un poco lo que decía Coase en el paper del problema del coste social, que decía, el único que puede alterar la estructura de propiedad y construir un aeropuerto donde se supone había una zona tranquila es el Estado. Y ese se puede saltar toda norma, ¿no? Pues en inteligencia artificial, si vamos por ese camino, sí puede haber muchos problemas para la estructura de derechos y libertades de las personas. Claro, pues se puede utilizar la idea esa de la inteligencia artificial como una forma de evadir responsabilidades. Sí. No fui yo, fue Así es. la inteligencia artificial. Y le echas la pelota a la inteligencia artificial y parece que nadie ha diseñado la pelota, ¿no? Claro, o sea, es lo claro. de Dios. O sea, parece, no, es que funciona sola. Es que, claro, es generativa, es modal o multimodal, ¿no? Y claro, ella va a generar... Ya. Pero bueno, ahí hay unos patrones instalados, ahí hay unos datos recopilados y ahí hay alguien que ha hecho esa arquitectura con interés, informática, ¿no? con un interés, exacto. Habrá que asignar responsabilidades. Y a día de hoy eso no sé si se tiene tan claro, ¿no? Porque yo creo que de la capacidad nuestra para asignar responsabilidades dependerá el resto de principios éticos. Pues o sea, si asignamos responsabilidades, probablemente sí irá dirigida al bien, ¿no? Y sí evitará el mal. Me parece que es una cosa fundamental y que va a ser pues, uno de los grandes desafíos de cara al futuro. Pues muchísimas gracias, Edu, por compartir tu sabiduría con nosotros. No, hombre. Gracias.